Querido, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Bien. Toma asiento chicos. nomás. Hola, ¿qué tal? Qué placer Hola. verlos. ¿Cómo Gracias. andan? Muy bien, un lunes más interesante, por cierto, ¿no? Sin Un tema complicadísimo, Sin el de duda, sin adicciones. Es fascinante la capacidad, como yo te decía, nuestro cerebro de destruirnos o de salvarnos, ¿no? Ajá. Increíblemente, nuestro cerebro inteligente, que debería defendernos, se ha vuelto en nuestra contra, porque en realidad se ha transformado en una especie de político corrupto, que lo único que le importa es salirse con la suya. Ahora, ¿pero se ha transformado o lo transformamos nosotros? Bueno, lo hemos transformado nosotros y digamos de alguna manera la industria química le ha dado poder, porque en realidad es todo un tema químico. O sea, lo que tenemos que tener claro es que nuestro cerebro funciona eléctricamente y la electricidad se genera por procesos químicos. No pueden generarse dos procesos químicos simultáneos. Bien. Nuestro cerebro racional, que es el adicto, aprendió a administrar la adrenalina. Y la adrenalina lo que hace es disparar el pico de ansiedad. O sea, las adicciones, como es el cigarro, la marihuana, el alcohol, la cocaína, las bebidas colas o muchos productos que engordan, no son otra cosa que combustible para que tu cerebro racional genere más adrenalina. Entonces, a mayor cantidad de adrenalina, mayor es el nivel de ansiedad. Y a mayor nivel de ansiedad, mayor es el consumo. Y a mayor consumo, mejor negocio. Sí. Para algunos. O sea, hay que tener en cuenta también que genera adrenalina naturalmente, suprarrenales. Sin provocarla. Haya químicos externos. O sea, la adrenalina que nuestro sistema genera era para que nuestros ancestros pudieran reaccionar ante una situación de peligro, como podía ser el peligro inminente de un animal. Entonces las glándulas suprarrenales generan adrenalina, la adrenalina dispara el pico de ansiedad y el corazón bombea sangre y generaba toda una serie de reacciones físicas para que nuestros ancestros pudieran reaccionar ante esa situación. Pero una vez que pasaba el peligro, esa química se degradaba y el nivel de ansiedad bajaba de nuevo. Pero como te decía, lo que pasó fue que la evolución le dio el poder y de alguna manera la industria química le dio el patrocinio a nuestro cerebro inteligente y él pasó a controlarnos. Es importante, yo les traje hoy unas gráficas simples para que podamos comprender qué pasó y cómo funciona el cerebro. Buenísimo. Lo que tenemos que tener claro, por ejemplo, es que la conciencia es una sola. O sea, la conciencia viene a ser como el punto de luz. Es lo que nos da vida y es lo que de alguna manera interactúa entre el cerebro inteligente y el subconsciente o el cerebro primitivo. Yo les traje un pequeño video, un primer video, que es para que veamos más o menos cómo venimos nosotros al mundo. O sea, nosotros de fábrica venimos, digamos, con nuestro cerebro, que la mayor parte es el subconsciente, que vendría a ser el cerebro primitivo, es el amarillo. Y a medida que uno va creciendo y va estudiando y va aprendiendo a hablar el lenguaje, el cerebro racional empieza a crecer, como pueden ver, que es el cerebro rojo, que es el procesador. Tan rápido crece que en solo 10 años duplica en tamaño el subconsciente. En 10 años. En 10 años duplican tamaño el subconsciente. Y ahí se transforma en lo que vendría a ser una especie de rey, de emperador, y el subconsciente, que viene a ser nuestro verdadero cerebro, porque es nuestro piloto automático, queda una especie de esclavitud. O sea, el subconsciente tiene tu edad biológica, pero intelectualmente es un niño de 3 años que está en un calabozo a oscuras. Y toda la información que él recibe viene censada por el cerebro racional. O sea, el cerebro racional modifica la información de acuerdo a sus intereses. Lo que ocurre es que son como dos tecnologías extremadamente diferentes. Tienen millones de años de evolución una de otra. Por ejemplo, el cerebro inteligente, que vendría a ser ese gran rey, ese gran emperador, tiene unos 3 millones de años de evolución y utiliza un lenguaje de procesamiento de datos. Es como que fuera un procesador, no tiene sentimientos, él simplemente procesa información. El combustible que él utiliza es la adrenalina. ¿De dónde la saca? Bueno, principalmente de los productos adictivos. Y después tenemos el subconsciente, que es ese señor ahí con cara de nabo pobre, que es una especie de bibliotecario esclavo, que tiene cientos de millones de años de evolución y utiliza un idioma binario, positivo o negativo. O sea, son como dos tecnologías completamente diferentes. Y es un milagro que nuestro cerebro funcione. O sea, no debería funcionar. Somos un milagro de la evolución, porque es una maquinaria que es un procesador cuántico, el cerebro racional, con una locomotora a vapor que vendría a ser el subconsciente. Y de ahí lo que interactúa es digamos, como que fuera un punto de luz que va de un lado hacia el otro. O sea, cuando el punto de luz está en el cerebro racional, se procesa la información.
Y cuando va hacia el subconsciente, en esas estanterías, es como que en la estantería de arriba se guarden las cosas y las experiencias, en la estantería del medio se guarden, en la estantería de arriba las cosas, en la estantería del medio las experiencias y en la estantería de abajo los sentidos. Entonces que básicamente es como que fluye la conciencia de un lado hacia el otro. Bien. Entonces yo les digo a ustedes, por ejemplo, el día está caluroso y la conciencia va a buscar la información del día, la estantería de cosas y experiencias, la procesa, caluroso la procesa. O sea, básicamente fluye de forma inmediata, es como que fuera en milisegundos que la conciencia va hacia un lado y hacia otro. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno está cansado es porque la conciencia estuvo activa la mayor parte del tiempo en el cerebro racional, porque estuvo procesando la información. Estuviste hablando, pensando, trabajando. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que la conciencia estuvo activa en él todo el día. Entonces se satura eléctricamente. Cuando se satura eléctricamente levanta temperatura, son pequeños miligrados, pero la temperatura genera cansancio. Entonces, ¿qué pasa? Llegás a tu casa, te acostás a dormir, apoyás la cabeza en la almohada, la conciencia se deprime hacia el subconsciente y genera el sueño profundo, o sea, la persona descansa. Mientras la conciencia está activa, el cerebro racional se enfría y es como que se resetea la información. Por eso muchas veces los sueños profundos son disparatados. ¿Por qué? Porque el subconsciente es como un niño de 3 años que tiene a su alcance toda la información de tu vida y interactúa con eso. Entonces te va a buscar, por ejemplo, el recuerdo de la casa de tu abuela de hace 50 años, con un compañero de trabajo que tuviste hace 3, con un proyecto a futuro y te arma un merengue bárbaro. Y uno se despierta y se mata de risa. Seguro, sí. Cuando el despertador suena, la conciencia se activa nuevamente hacia el cerebro racional y como él maneja la parte muscular, ahí es donde te desperezás y te acordás del disparate que soñaste. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros nacemos, como le vimos en las imágenes anteriores, nuestro cerebro de fábrica viene solo con el subconsciente, que vendría a ser el cerebro amarillo que lo puse allí. A medida que vas aprendiendo el lenguaje, el vocabulario, es que el cerebro racional empieza a crecer rápidamente. Ahora, también a mí se me ocurre... Digo, también todo base recibimos, ¿no? Por supuesto, por eso, digamos, los niños tienen mucho más facilidad de aprendizaje, porque a medida que vas generando adicciones y vas generando tu personalidad o fobias o miedos, porque el fóbico y el miedoso también es el cerebro inteligente, digamos que una vez que él se asegura un borne positivo para las adicciones, por ejemplo, él nunca va a permitir que esa información se modifique porque el adicto es el cerebro inteligente. Básicamente arma un circuito eléctrico, como que vemos ahí, es un foco de luz, tu cerebro inteligente positiva para generar una adicción e información que fobias, miedos, pánico, angustia, depresión y tristeza. O sea que, a ver, una curiosidad que se me viene ahora, ¿un niño puede transformarse en un adicto a algo? Bueno, no necesariamente, o sea, uno se transforma en adicto cuando prueba la sustancia, que muchas veces... Me refiero a otra, digo, uno cuando habla de adicciones siempre piensan de repente una droga, pero un niño... al videojuego, por supuesto, al teléfono. O al teléfono, claro, porque el cerebro racional de alguna manera, cada vez que tú jugás, él también naturalmente genera adrenalina, entonces él entiende que cada vez que tú estás jugando, él se siente fuerte y poderoso, entonces de alguna manera genera adicción. Como yo les mostraba acá, esto es básicamente un circuito adictivo. Lo primero que tiene que hacer tu cerebro inteligente para que tú te transformes en un adicto es puentear al sistema nervioso central. Allí vemos esa pelota y vemos como un círculo en la vuelta. ¿Para qué? Para que todos los químicos tóxicos y venenos queden por fuera de ese sistema. Si no, nadie podría fumar, nadie podría tomar alcohol, nadie podría comer y engordar en la forma que lo hacemos porque colapsaríamos. Entonces, lo primero que nuestro propio cerebro inteligente hace es puentear al sistema nervioso central. O sea, nos deja regalados. O sea, sería bueno quizás la imagen anterior que estábamos viendo. Ahí va. Entonces, básicamente puentea el sistema nervioso central. Después lo otro que tiene que hacer es generar un estímulo asociado a la adicción. Porque las adicciones químicas no generan placer en nosotros. El único que disfruta los químicos y tóxicos es tu cerebro racional. Entonces, una vez que puentea el sistema nervioso central, ustedes fumarían y no sentirían nada y no seríamos adictos. Entonces, ¿él qué hace? Selecciona el arsenal más pesado que tenemos, que son las neuronas relacionadas al sexo y al placer, y genera un vínculo eléctrico entre el hecho de fumar y un estímulo sexual, entre el hecho de tomar y un estímulo sexual. O sea, se toma el trabajo de estimularte sexualmente cada vez que consumís ese producto para que pienses que eso te da placer, cuando en realidad el único que disfruta los químicos y tóxicos es tu cerebro inteligente.
De las adicciones se sale. Se sale. O sea, las adicciones no se curan, se controlan. Bien. Es como el Básicamente, alcohólico que va a ser alcohólico siempre. el alcohólico va a ser siempre. Nosotros, la metodología que desarrollamos, vamos por una línea muy diferente a lo que habitualmente hace la medicina tradicional, que es trabajar a nivel del subconsciente, que utiliza un idioma binario. Entonces nosotros lo que hacemos es modificar el borne adictivo. O sea, donde había información positiva, colocamos negativa. Perfecto. Cuando tu cerebro racional toma el control, él sigue adicto. Tiene el foco, tiene el cable, pero cuando va a buscar la información no la encuentra y se genera un cortocircuito. Muy bien. Eso hace que una persona adicta en una sola sesión pueda dejar una adicción. Por ejemplo, un alcohólico ve un vaso de whisky y es como ver un vaso de orina. Un cocainómano es como ver una línea de cocaína, es como ver una tiza. Y en el caso de las adicciones, como es la comida, también. Una pizza con mozzarella es como ver una baldosa con un nylon amarillo arriba. Esas imágenes son tremendas. Y otra cosa importante, para corporación, o sea, te modifica la percepción. Sí, si no, nadie podría fumar, nadie podría tomar alcohol y nadie podría comer muchas de las cosas que engordan por el olor que tienen. Seguro. O sea, en realidad, cuando te puentea el sistema nervioso central, te puentea los sentidos. O sea, el secreto es generar aromas en cosas que no engordan con aromas de engorde. Pero eso sería una solución para comer poder todo vender. y no Qué genial engordar. la manera de decir. Y ahí se ve en la placa de esa, se ve un borne adictivo que es como una comentáramos 10.000 veces, 60 puntos positivos. En el único animal o en el único espécimen en la naturaleza que hay bornes 100% positivos es en el ser humano, en los productos adictivos. Muy bien. Y después en el otro borne ves lo que queda después que pasa por la sesión, de tal manera que el foco no funciona, no prende y la persona se puede liberar fácilmente. Muy interesante, lo vamos a tener la semana que viene otra vez, así que no se preocupe. Gracias, Marcelo. Gracias a Muchas ustedes, gracias. El aplauso para Marcelo, nos vamos a la pausa.